Eh, Tenemos la honra de poder estar hoy acá con ustedes compartiendo, porque nuestros pastores están en sus merecidas vacaciones, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, entendiendo que lo que tenemos es de parte del Espíritu y no de nosotros, no del Damián, de la Dani, sino es reflejo de una búsqueda que hemos tenido y es de parte del Espíritu lo que tenemos para compartirles. Nosotros les vamos a hablar sobre la oración. Y como todos saben, o la mayoría, o los que no lo sepan, lo vamos a aprender. Nosotros como cristianos tenemos un ejemplo a seguir que es Jesús, ¿no es cierto? Y en Marcos 1:35 dice: muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. En esta casa se nos instruye, se nos insiste que la única manera de vivir en el Evangelio es a través de la oración, porque es la forma en la que nos podemos comunicar con Dios, ¿verdad? Y si no existe esto, estamos muy desviados o estamos muy lejos de poder llamarnos cristianos, si no existe esta relación con Dios o con el Espíritu Santo. Y con respecto a esto, muchas veces se nos ha enseñado de la forma de orar y a veces no encontramos cómo hacerlo. Yo les voy a decir algunas formas que lógicamente han sido, hablo en pasado, las mías. A veces buscamos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, y vamos vamos delante de Él, sacamos nuestra lista de pedidos, ¿cuál lista de supermercado? Y le decimos: Señor, gracias, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Otras veces pedimos quejándonos: Señor, dame esto, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquel sí y a mí no? Señor, si tu palabra dice, es una queja constante. Y si no, esas oraciones express, que yo creo que la mayoría de nosotros tenemos ese tiempo express, esas oraciones cortitas porque se nos hace tarde para hacer nuestros quehaceres o irnos a trabajar. Yo pasé por todas estas. Pero en realidad, orar es conversar con Dios. Y en toda conversación hay un receptor y hay un emisor, ¿no es cierto? Y para que esta conversación sea justamente eso, una conversación, tienen que haber diferentes cosas que se las voy a nombrar y si quieren tomar apuntes estaría muy bueno. Tiempo. ¿Sí? Me tengo que hacer siempre el tiempo para buscar de la presencia de Dios. Disposición. Me dispongo, ¿sí? Me determino a buscarlo. Hablar y escuchar, esto que les decía anteriormente. Y paciencia. Cuando yo hablo con alguien, cuando yo hablo con mi esposa, que es la persona con la que más hablo, yo le hablo, ella me escucha y me responde. Y eso es lo que a veces no nos sucede con el Señor. Buscamos de su presencia y le decimos, le pedimos, les damos gracias, pero no nos tomamos el tiempo de escuchar lo que Él tiene para nosotros. En 2 de Crónicas 7:14 dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Y otro puntito, que es para mí el más importante, después de tiempo, disposición, hablar y escuchar,
saber esperar, la paciencia, es la intimidad. ¿Intimidad con quién? Con el Espíritu Santo. Cuando conocemos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes ya no son dueños de su cuerpo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, Él viene a vivir en nosotros. Y es en ese momento donde comienza una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Poder tenerlo y desarrollar esa intimidad es lo más extraordinario, por lo menos para mí, para mi esposa, para nosotros, es lo más extraordinario que nos puede pasar, que nos pudo pasar y que nos puede pasar día a día. En esas conversaciones que tenemos con Él, en esa búsqueda de la intimidad, Él nos muestra, Él nos enseña, Él nos revela el rumbo de nuestra vida, nos revela un propósito, nos revela promesas, para qué nacimos. Y esto empieza a transformar nuestras vidas. Algunas de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida cuando lo buscamos y empezamos a tener esta relación, esta comunión, esta intimidad con Él, empezó a provocar y a hacer cosas en nuestras vidas. Yo les voy a contar un testimonio que para nosotros fue uno de los más maravillosos, de las cosas más maravillosas que ha hecho el Señor, que fue la sanidad de nuestro hijo. Él tenía una dificultad para hablar cuando era más pequeño, tenía un problema de tartamudez. Lo hicimos tratar con especialistas y su problema seguía y fue en ese momento donde estuvimos una búsqueda intensa con el Señor, un clamor, una oración sin cesar hasta que Él lo hizo, hasta que pudimos ver la sanidad completa, total en su vida, y eso fue uno de los tantos mimos que nos da el Señor. Otra de las experiencias que hemos tenido, por decirlo de alguna manera, o de las cosas que hace el Señor, que ha hecho el Señor en nosotros, es nos dio palabra con respecto a nuestro trabajo, es a lo que hoy nos dedicamos. Y sucede eso cuando tenemos intimidad, cuando oramos sucede eso. El Señor es como que nos marca el camino y es más fácil. Es más fácil porque te da el rumbo, te dice es por acá. Y de acá a muchos se nos ha dado palabra, se nos ha dado propósito, y eso es maravilloso. No quiere decir que no nos vayamos a equivocar o que no nos vayan a pasar cosas que no nos gustan, pero sabemos que si Dios lo dijo, si Dios nos marcó el rumbo, si Dios nos dio el propósito, así va a ser. Como estas cosas lindas que nos han sucedido en esta búsqueda del Señor, en esto de ser sensible a la voz del Espíritu, en esto de ser obediente a lo que el Espíritu nos marca, a veces también no hemos sido muy obedientes, muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarle al Espíritu, muchas veces hemos actuado por emoción y no hemos orado por ciertas cosas en nuestras vidas. Una de ellas, que es la más reciente, ¿lo puedo contar, amor? Hace unos meses atrás, no, un mes atrás, tomamos la decisión de irnos de vacaciones.
Salimos un domingo de la iglesia y con unos amigos dijimos, nos vamos de vacaciones el 2 de febrero, vámonos de vacaciones, sí, soñamos un monto importante. A los 2 días suena el teléfono, el pastor Willy. Cuento largo, cuento corto, el Señor tenía otros planes para nosotros. Hoy estamos acá compartiendo, perdimos esa seña, y nos traía esto el Señor que no le habíamos preguntado a Él si era el tiempo para que nosotros nos fuéramos de vacaciones, si era el tiempo como familia, si era el tiempo en que podíamos viajar. Y realmente Él tenía otros planes para nosotros y hoy lo vemos, que quizás esos planes era que hoy pudiéramos estar compartiendo acá con ustedes. Hemos entendido que solo en la intimidad es el lugar donde podemos escuchar lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Y en estos días hemos vivido cosas maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales, que no la habíamos experimentado antes. Siempre decíamos, qué vida la de los pastores, no solo de los pastores nuestros, sino de estos pastores que hemos conocido en la conferencia. Decimos, qué maravilloso, cómo pueden tener esa revelación, eso. Y fue hermoso poder experimentar y poder caminar esos pasos que siempre nos dice el pastor, que el pastor y la pastora nos dicen que ellos tienen una relación con el Espíritu Santo. El pastor, dice que él toma mate, que va tomando mate a orillas de la pileta y habla con el Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, ¿cuándo voy a poder escucharte? ¿Cuándo voy a poder sentir de tu presencia? Y no es tan difícil. Es solamente una cuestión de estos puntitos que les leí anteriormente, disponerse, tomarse el tiempo, disponerse, buscarlo de corazón. Y la verdad que estas semanas han sido maravillosas, han sido tiempos sobrenaturales con el Señor, más allá de los nervios y de todo lo que conlleva por ahí estar parado de este lado y frente a todos ustedes, pero es maravilloso. Y otras de las cosas que hemos descubierto en esta búsqueda, en esta intimidad con el Espíritu Santo, es que aparte, orar es esto que les voy a leer. Orar es hablar vida. Orar es hablar bendiciones, bien decir. Orar es alabar y exaltar el nombre de Dios. Orar es profetizar, declarar la palabra de Dios. Orar es declarar en la tierra lo que Él ya hizo en el cielo. Orar es declarar su voluntad, que es siempre agradable y perfecta. Y ahora les voy a compartir, les voy a leer algunos versículos y después, si quieren, se los paso. Salmo 2:8 dice, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Jeremías 29:12-14. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que le quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Primera de Juan 5:15. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que pidamos. Primera de Tesalonicenses 5:16, del 16 al 20. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo.
no detengan la obra del Espíritu, no desperdicien las profecías. Santiago 4, 2, 3. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Pero discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Bueno, ahora es mi turno. Bienvenidos para los que no vi hace un ratito. ¿Mi amor te va a quedar ahí? Sí, mejor. Que pareces como mi sombra. Pone nerviosa. Bueno. Todo lo que hace la oración. Vieron que mi esposo decía que la oración es lo que nos conecta con el cielo. O sea, que nosotros tenemos que entender, y esto es lo que tiene que entender nuestro corazón, nuestro espíritu, es que nosotros no somos cristianos, no nos podemos llamar cristianos, no nos podemos considerar seguidores de Jesucristo si no oramos. Eso es lo que el Señor, pero firmemente en nuestro corazón. Hemos estado hablando, Adri y Oscar el otro domingo nos hablaban sobre la palabra. Y ahora el Señor nos habla de la oración. O sea que son el ABC del Evangelio. O sea, no hay chance. No oramos, no pasa nada. Vos podés venir todos los domingos a la iglesia, podés ir a tu grupo fe, pero no pasa absolutamente nada. No vas a ver que algo se transforme en tu vida, porque lo que te conecta, lo que nos conecta con el cielo, es la oración, o sea, que es nuestro diálogo con el Señor, o sea, que no hay opción. Así que es para que lo consideremos. Y todo esto que mi esposo les contaba es alguna de las cosas que el Señor ha hecho a través de la oración con nosotros. Y obviamente que han sido mimos y también las consecuencias de cuando no hemos orado. Eso también lo hemos vivido. Que entendemos que son para nuestro bien, pero que nos forman, porque el Señor necesita formar nuestro corazón. Así que cada temporada es necesario para los que amamos a Dios. Bueno, continuando con el tema, en Santiago 4, del 3 al 5, dice, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Cuando uno se convierte, cuando uno acepta a Jesucristo en el corazón, cuando uno decide caminar con Jesús, lo que nos pasa es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que a todos nos pasa, es que el cambio que provoca el Espíritu es notable, porque nosotros estábamos muertos, espiritualmente separados de Dios. Pero cuando Él viene a vivir en nuestro corazón, Él sopla vida en nosotros. Entonces pasamos de la muerte a la vida, aunque vos no te des cuenta. Así es lo que sucede en nuestro espíritu. De haber estado muerto, pasa la vida. Y los comienzos suelen ser maravillosos, porque ¿no les pasa que cuando ven a alguien que de repente no conocía a Dios, después al tiempo lo ven y es como que se nota el cambio? Porque el Espíritu empieza y hace lo que nadie puede hacer. Va desde adentro hacia afuera y eso se nota, eso es visible. Y es como que en los comienzos, no sé si a ustedes les pasó, pero yo les cuento mi experiencia, en nuestros comienzos, por lo menos para mí, que nunca tuve un acercamiento con el Señor, era como todo bueno, era como todo extraordinario y lo sigue siendo, porque entiendo que todo lo que el Señor nos hace vivir es para nuestro bien. Pero es como que es la novedad. Yo leía la Biblia y decía, wow, esta verdad. Y me sorprendía de todo lo que yo no sabía y todo lo que no había sabido y todas las soluciones que eso trajo a mi vida. Entonces fue como notable, es como que nuestra vida empezó a caminar y fue en bendición, de bendición en bendición. Fue maravilloso. Después de que uno camina, vienen otras temporadas. Así es la vida, ¿no? No es que es solo con Dios, así es la vida. La Biblia dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, que hay tiempo de siembra, tiempo de cosecha. Y eso funciona para todos, igual. Entonces, cuando uno empieza a caminar, llegan esos momentos. Es necesario. No es que Dios deja de amarnos, no es que Dios deja de escucharnos, pero es necesario para nosotros.
En Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Bueno, ¿cómo oro? A ver cómo es orar. Porque vieron que uno se pregunta esas cosas. ¿Qué debería hacer yo para comunicarme con Dios? ¿Qué debería hacer? Entonces, el Señor nos va instruyendo, domingo a domingo nos enseña. Y obviamente que uno lo va aprendiendo, yo lo fui aprendiendo. Cada cosa que el pastor me iba enseñando, que los pastores nos iban enseñando, instruyendo, uno lo va tomando. Entonces así va aprendiendo a relacionarse con Dios y ve que eso va funcionando. Pero llega un momento, que no sé si ese es el que ustedes han estado viviendo, si a ustedes les ha pasado, que de repente pareciera que la oración no funcionó más. Que de repente, sí, pero yo estoy orando y no está pasando nada. O sea, oro, pero no pasa nada. Entro a la presencia de Dios y salgo de la misma manera. O sea, no quiero paz, pero no salgo con paz. Quiero recibir tu llenura, pero salgo de la misma manera. No sé si les ha pasado. Espero no haber sido la única. Y yo nos hemos encontrado en esos momentos en los que un día me senté en el piso y dije, bueno, o sea, ya no sé qué está pasando, o sea, yo estoy orando. Siempre para mí no ha sido, es como la oración es un hábito. Al comienzo tiene que ser un hábito en nosotros. Es como que así comienza. Pero después la oración, el ir a estar con el Señor ya no se vuelve un hábito, por lo menos para mí es como que uno va desesperado porque es el lugar en donde Dios te da lo que vos estás necesitando, la paz, la llenura, el amor, o sea, es nuestro pan de cada día. Y en un momento nos sentamos, me senté sola, después nos pusimos de acuerdo con mi esposo y dijimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Dios dijo que es la nueva temporada, la temporada de la gracia, la temporada del favor, ¿cierto? ¿Qué ha dicho eso el Señor? Para los que son hijos. El año de lo sobrenatural, pero de repente, o sea, no es lo que yo veo, Señor, no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y me imagino yo al Espíritu Santo cuando me senté en el piso y le dije, bueno, o sea, decime vos, porque ya no sé cómo orar, no sé cómo seguir, cómo oro, por qué oro. O sea, ya no sé qué está bien, si oro por esto o si oro por aquello, no sé cómo orar. Y yo me imagino que en ese momento fue como que el Espíritu Santo dijo, bien, al fin, o sea, te diste cuenta, eso es lo que yo quería, que dejaras de orar como esto que decía mi esposo con la listita, o sea, que dejes de orar por lo que vos pensás que estás necesitando. Y eso fue la apertura a estas experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, que ha sido maravilloso. Yo he tenido experiencias con el Espíritu, consideraba que era un 10. O sea, como que sí, o sea, Señor, yo voy a la Biblia, leo, la palabra me impacta, lo vivo. Pero llegan estos momentos, esta temporada nosotros nos dimos cuenta que es verdad, el Señor dijo todo nuevo y es todo nuevo. Y la invitación es esta, que si vos aún seguís con formas, nosotros solemos ser reabundantes en nuestras formas de orar, en nuestras maneras, en los horarios, y nos acostumbramos a eso. Y a veces eso funciona para una temporada, pero para la nueva temporada que el Señor ha desatado para manantiales, a mí esa forma no va más. O quizás era poquito, esto que la pastora nos estuvo hablando, ese snacks, esa picadita, porque vamos rápido, leemos lo que necesitamos o leemos y, como nos decía el pastor, obviamos, amarás a tu prójimo, bueno, eso no, perdonar, eso no. Es como que nosotros vamos viendo que sí, que no. Nos pasa que quizás, y el Espíritu marcó hace unas semanas atrás, dijo, o sea, se están alimentando poquísimo, necesitan más. Y yo creo, y tengo la certeza que eso es lo que el Señor nos ha marcado, que el tiempo o la forma en la que nosotros lo habíamos estado haciendo estuvo bien para un tiempo, pero ahora es tiempo de más. En la conferencia el Señor nos dijo,
hay mucho más, hay mucho más. Y entiendo que el Señor está demandándonos más. Y nosotros lo que hemos descubierto esta semana, nos dimos cuenta que, yo personalmente me di cuenta que en realidad conocía, pero no tanto. Y el Señor nos ha llevado a una comunión, a esta intimidad que mi esposo decía. O sea, la oración, y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida, no es orar por lo que nosotros queremos. La oración es lo que nos comunica con el cielo, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios quiere que oremos, lo que el Espíritu nos está pidiendo que oremos. En esta búsqueda que nosotros empezamos a ver, bueno, a ver, Espíritu Santo, te conozco, pero no te conozco tanto. Y empezamos a buscar y fuimos descubriendo de la persona del Espíritu Santo. Ustedes, no sé si todos saben, pero Dios Padre está en el cielo. Él envió a su Hijo Jesucristo y fue nuestro modelo aquí en la tierra. Él es el modelo que nosotros tomamos. Y el Espíritu, Él dijo, yo me voy porque es necesario que el Consolador venga. La Biblia dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros. Yo me lo imagino eso en este tiempo, cuando yo no sabía por qué orar, diciendo lo que te quiere decir es esto, pero no sabe cómo decírtelo. Él sabe, Él baja la información del cielo para nosotros. Y Él le comunica a Dios lo que a nosotros nos está pasando, que a veces no sabemos ni cómo expresarlo. El Espíritu Santo es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a no minimizar al Espíritu. Y eso es lo que nos ha pasado. Ha sido como experimentar la comunión con el Espíritu. Yo me concienticé en esto. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo, que ya está en cada uno de nosotros, y aprender a relacionarnos, a tener una relación como nunca antes. A eso el Señor nos está llamando. ¿Vieron que dice comunión? La comunión es una común unión. O sea, pegados, común unión con el Espíritu. Es la persona de Dios, el Espíritu Santo. Y en esta búsqueda yo empecé y les quiero compartir. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro seguramente lo conocen. ¿Lo conocen? Bueno, está en Mateo 6, del 9 al 13. El Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él les da el Padre Nuestro como modelo de oración. Pero no es que nosotros repitamos como loros el Padre Nuestro. Pero sí es el modelo. Y yo digo, pero si este es el modelo, entonces, a ver, tengo que aprender a orar. Hay algo mal que no anda bien. Entonces empecé a escudriñar al Padre Nuestro. Esta mañana descubrí algo espectacular, que eso no lo había notado, pero también se los voy a compartir. El Padre Nuestro comienza así, dice, Padre Nuestro. Cuando oramos, Jesús dice, Padre Nuestro. O sea, no dice Dios ni dice Señor, dice Padre. O sea que Él nos está dando la apertura a que nosotros lo llamemos Padre. Él es papá. Eso está en Romanos 8:15, dice, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. O sea que estamos autorizados para llamarle Padre. Ustedes vayan haciéndose como el esquemita para que ahora cuando vayan a orar puedan, como yo, tomar, no es que repitan todo, pero que ustedes vayan viendo las partes del Padre Nuestro, porque esa sería como la manera en la que nosotros estamos acercándonos bien a orar. Después continúa, dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ustedes ya vinieron a la intimidad con el Señor y le dijeron, papá, acá estoy, Señor. El Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Dice, santo. Nosotros cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es santo. Dice, continúa, venga aquí tu reino. Y yo descubrí esto, venga aquí tu reino. Dice que el reino de Dios es el reino de los cielos. Y yo empecé a orar así, Señor, que tu reino venga a mi vida, que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino, Señor, venga a mi vida, que tu justicia venga a mi vida, que lo que vos querés venga a mi vida.
Eso es que se establezca tu reino en este lugar, que se establezca tu reino en mi casa, en mi hijo, en mi esposo, en mi familia. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esta es la parte que a mí más me impactó, porque dice que en el cielo se hace la voluntad de Dios y que en la tierra se debe hacer la voluntad de Dios. Y yo oraba así, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que a mí me gustaría, pero que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Señor, si puede pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros como hijos de Dios, cuando nos exponemos a vivir una vida con el Señor, es eso, es hacer tu voluntad, no la mía. Por eso cuando nosotros oramos es importante que aprendamos a escuchar el Espíritu. No da lo mismo. Esto que les decía el Dami, entrar, esperar. Y nosotros lo hemos estado experimentando. Lo hacíamos, pero el Señor nos está queriendo llevar a otro lugar. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es aceptar su voluntad. Quiero tu voluntad, Señor. Amo tu voluntad. Porque sé que tu voluntad, dice la Biblia, es buena para mí. Es buena, es agradable y es perfecta. Y Él sabe lo que vos necesitas. Después, el Señor sabe que nosotros generalmente pedimos. O pedimos trabajo, o pedimos el auto, o pedimos provisión. Y está muy bien, es nuestro Padre. Los hijos le piden provisión al Padre. Entonces Él continúa. Dame hoy el pan de este día. Y eso, pum, me explotó porque dice, de este día, o sea que el pan que vos le pidas para hoy no te va a alcanzar para toda la semana. O sea que la oración que vos hagas hoy es para hoy, no para mañana, pasado, ni el lunes que viene. O sea, dame hoy el pan de este día. Y ahí nosotros empezamos con la listita del supermercado. Bueno, ahora me toca a mí, sí, voy Señor, quiero esto. Después continúa, dice, perdona nuestros pecados. Esto es lo que a mí más me encanta y es lo que más Dios hace conmigo, es llevarme a un arrepentimiento genuino y profundo todo el tiempo. Es como, es lo más precioso que nos pueda pasar, porque nosotros cuando nos sentamos con el Señor en nuestra intimidad, decimos, Señor, ¿qué hice hoy que a vos no te agradó? ¿Qué dije hoy? Y automáticamente, pum, se te viene. Y le hablaste mal a tu esposo, y no hablaste bendición, y entonces el Espíritu te va trayendo convicción de pecado, de juicio, y vos podés ir arrepintiéndote y reconociendo que así no se hace, que se hace a la manera de Dios. Después continúa, ahí mismo dice, perdona también a los que nos ofenden, pedimos perdón y perdonamos. Eso pasa en la intimidad con Dios, no es algo que nosotros nos podamos obviar. Perdonar a quien nos ofendió hoy y mañana perdonar otra vez al quien nos ofendió mañana y así sucesivamente, es algo necesario y algo que nosotros no podemos pasar por alto. Necesitamos pedirle perdón a Dios porque perfectos no somos ni vamos a ser, seguramente que metemos la pata. Y después reconocer que hemos pecado, reconocer que nos hemos equivocado y perdonar. Cuando vos decís, ¿a quién tengo que perdonar? Seguro, o sea, te viene toda la lista, como que el espíritu de una, porque a Él le encanta eso, porque el Señor perdonó nuestros pecados, todos. Así que ese es un gran principio. Después continúa, dice, no me dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Y ahí el Señor me decía esto, yo oraba y decía, no me permitas pecar contra ti, Señor, porque no quiero herir tu corazón, ni contristarte. Trae convicción de pecado, escudriña mi corazón. Nosotros a veces pensamos que estamos bien como estamos, o que, bueno, si le hablé así, tampoco es para tanto. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor esto, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Dame dominio propio, Señor. Dame ese dominio propio que se manifieste en mi vida para no pecar contra vos, para no entristecer tu corazón. Y líbranos del mal, porque el mal, ustedes saben que nosotros estamos en, no sé si o no saben, pero en una guerra constante, el cielo con la tierra. Y nosotros necesitamos, por eso la Biblia dice, oren sin cesar. No dejen nunca de orar, recién se los decía mi esposo.
Líbranos, Señor, del mal. Bendecí, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Es necesario que nosotros nos tomemos ese tiempo en la oración para declarar la bendición de nuestra casa, de nuestros hijos. O sea, no puedes dar por sentado que Dios te está cuidando, ni dar por sentado que Dios cuida tu casa, ni dar por sentado que estás libre. Señor, cubrime, que tu sangre me cubra. Señor, yo bendigo mi entrada y mi salida, la entrada de mi esposo, de mis hijos, porque eso dice tu palabra. El Señor sabe lo que vos y lo que yo necesitamos, porque Él tiene un trato personal con vos y conmigo, con cada uno de nosotros. El Señor se tomó el trabajo de idear cómo sería cada día de nuestra vida. Eso dice la Biblia, que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Él los tiene contados. El Señor se tomó el tiempo desde antes de la fundación del mundo de pensar cómo sería la vida del Facu, del Amore, de la Dami, de cada uno de nosotros. Y Él está ansioso por revelártelo. El Señor quiere decirte, tengo esto para vos. Tengo esto para vos. Que no quería que pasaras por ahí, pero escúchame. Lo que Dios sí nos está demandando es tiempo de oración, que no es la oración que quizás has estado acostumbrado, es la búsqueda. En una relación hay un proceso, no es que es todo de una, es como que va avanzando. Entonces la relación, en la medida en la que va transcurriendo el tiempo, va avanzando. Entonces avanza y el Señor va desatando y confiándote cosas. Es decir, bueno, ahora tengo ganas de confiarte esto. Entonces confía en que vos ya estás preparado y te lo da. Zacarías 4:6, ya voy terminando. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Yo cuando leí esto digo, claro, es que todo esto que mi esposo les decía, meses estancadas, cosas que no funcionaban. Pero como estábamos tan preocupados mirando la circunstancia, que no nos sentamos a escuchar lo que el Espíritu quería, no estábamos aturdidos. Entonces íbamos con lo que nosotros pensábamos que necesitábamos. Y cuando leí esto dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es lo que el Espíritu a través tuyo provoca, no es lo que vos provocás. Todo lo que no está funcionando en tu vida, el matrimonio, el trabajo, las relaciones, sea lo que sea que no está funcionando, no lo tenés que hacer vos con tus fuerzas. No es lo que Dios nos enseña ni lo que Él nos está mandando, lo que Él nos demanda. Dice, es con mi espíritu, es con el poder que se manifiesta a través tuyo, del Espíritu Santo. No es que vos tenés, hoy sos regenia, vas y haces esto, o sos un copado, vas y haces. No, es lo que el Espíritu provoca a través tuyo. Entonces no es una opción que nosotros nos llenemos del Espíritu, escuchemos al Espíritu y nos relacionemos con el Espíritu Santo. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros en nuestras oraciones buscamos las añadiduras. Señor, necesito, y no creo que sea la única la que me haya pasado, pero es que también necesito cosas y a veces como que las necesito ya, las quiero ya. Y la palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es escuchar, Señor, ¿qué querés para mí? ¿Qué tenés para mí en este tiempo, en esta temporada? Porque en un tiempo Él quería algo, pero como a Dios no solo le importa darte un auto, Dios no se llama auto, ni se llama casa, ni se llama sueldo, ni se llama vacaciones, ni se llama novio, ni novia, ni esposo, ni hijos. Dios es Dios y es soberano. Y a Él le importa tu corazón. No es que Él por darnos, Él nos da en un chasquido, porque nosotros lo hemos experimentado, pero a Dios le importa trabajar en tu corazón. Por eso, quizás como lo hiciste antes, ahora no te funciona porque Dios necesita formar algo en tu corazón. Y por eso vos necesitas saber qué. Entonces, por eso cuando vos te sentás y decís, bueno, ¿cómo oro? Esa es la manera. Pero cuando yo solté el control y dije, bueno, listo. O sea, ya no sé cómo orar ni por mi esposo, ni por mi hijo, ni por el trabajo. No sé cómo hacerlo. O sea, no sé cuál es la forma que estaría funcionando o cuál va a ser la que funcione. Y en ese momento vos le soltás el control y me enseñás a orar
¿A dónde voy? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿A dónde busco el trabajo? ¿A dónde voy a buscar la provisión? Marcame, enseñame, decime. ¿Qué pasaría con esta tierra, con nuestros vecinos, con los que nos rodean, si la manifestación del Espíritu surge a través nuestro?